¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras sosteniendo algo con todas tus fuerzas, pero aún así sientes que se te escapa entre los dedos? Puede que estés enfrentando retrasos inesperados, oraciones que parecen no tener respuesta o despedidas que rompieron tu corazón. Y aún así hay una voz suave que resuena en tu interior diciendo: ten fe, confía, el tiempo correcto está llegando. Esa voz no es fruto de tu imaginación, es Dios mismo, llamándote a descansar en sus planes. Hay una paz que solo llega cuando aprendemos a soltar, y una fuerza sobrenatural que nace cuando decidimos confiar, incluso sin entender. La Biblia está llena de momentos en que Dios actuó en el tiempo adecuado, no en el tiempo deseado, y cada promesa cumplida revela que Él nunca perdió el control. Hoy quiero invitarte a detenerte por un instante, cerrar los ojos y entregar a Dios aquello que has estado sosteniendo con tanto miedo de perder. Pero antes, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así bendices este ministerio y nos ayudas a alcanzar más vidas con esta palabra de Dios. Antes de sumergirnos en este mensaje, quiero proponerte un ejercicio de rendición y fe. Comenta en la sección de comentarios y di en voz alta, con el corazón abierto: Dios, yo entrego, confío y espero en ti. Sé que todo vendrá en tu tiempo. Que esta declaración sea el inicio de un nuevo tiempo en tu vida, un tiempo de fe viva, desapego santo y confianza inquebrantable. Porque cuando sueltas, Dios sostiene. Y cuando confías, Él sorprende. Número 1. El susurro de Dios en el silencio de la espera. La espera muchas veces nos desconcierta, no porque sea dolorosa en sí misma, sino porque nos confronta con el silencio. Y es en ese silencio que comenzamos a cuestionar, dudar e incluso temer. Cuando oramos con fervor, clamamos con esperanza y aún así, parece que el cielo permanece en silencio. Nuestro corazón se inquieta. Es ahí donde el enemigo susurra: Dios se olvidó de ti. Pero es en ese mismo silencio que Dios también habla, no con truenos, sino con susurros. El silencio de Dios no es señal de ausencia. Es, muchas veces, una invitación a escuchar lo que solo puede ser percibido cuando todo a nuestro alrededor se aquieta. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, encontramos al profeta Elías en un momento de profunda crisis. Él esperaba que Dios se manifestara en fuego, en viento fuerte o en terremoto. Sin embargo, Dios se reveló en un susurro suave. Esto nos enseña que no siempre Dios actúa de la manera que esperamos, pero Él siempre actúa. El problema es que muchas veces estamos tan enfocados en el ruido de nuestra ansiedad que no percibimos su presencia en el silencio. Esperar no es un castigo, es un proceso. Y todo proceso con Dios tiene propósito. El silencio de la espera tiene el poder de refinar nuestra fe, de madurar nuestra confianza y de revelar cuánto realmente dependemos de Él. Es fácil confiar cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas de inmediato, pero es en el intervalo entre la promesa y el cumplimiento que nuestra fe es probada y fortalecida. Como dijo el salmista: esperé con paciencia al Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1. Durante el silencio, muchas veces, somos tentados a llenar el vacío con ruidos externos, consejos humanos, decisiones apresuradas, atajos emocionales. Pero la palabra nos invita a aquietar el alma. Aquietaos, y sabed que yo soy Dios. Libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Esta quietud no es pasividad, sino rendición. Es reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero servimos a un Dios que tiene el control de todo. El silencio de la espera también nos enseña a discernir la voz de Dios. Cuando todo está ruidoso alrededor, es difícil escuchar un susurro, pero cuando estamos atentos en oración con el corazón sensible, podemos percibir las pequeñas señales, las confirmaciones sutiles, la paz inexplicable que brota en medio del caos. El Espíritu Santo habla con ternura, y quien camina con Él
aprende a escuchar incluso lo que no se dice con palabras. Hay momentos en que Dios nos está preparando en lo oculto, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestro interior, trabajando en áreas que ni siquiera nosotros notamos que necesitaban transformación. José esperó años antes de ver sus sueños cumplidos. David fue ungido rey, pero tuvo que enfrentar desiertos y persecuciones antes de asumir el trono. Jesús pasó 30 años preparándose para un ministerio de 3 años. Esto nos muestra que el tiempo de espera nunca se pierde cuando estamos en las manos de Dios. En este periodo también aprendemos a entregar el control, dejar de intentar forzar puertas, de querer manipular resultados, de ansiar respuestas inmediatas. Dios no está atado a nuestro reloj. Él no se atrasa ni se adelanta. Él actúa en el tiempo perfecto. Y lo que hoy parece silencio, mañana se revelará como un plan sabio y lleno de gracia. Es importante recordar que, incluso en silencio, Dios está presente. Él nos observa, nos sostiene, nos guía. Su silencio no es desinterés, es estrategia. Él está enseñando, revelando, purificando. Cuando no podemos ver su mano, podemos confiar en su corazón. Él es bueno, fiel y siempre trabaja para nuestro bien. Si estás en un tiempo de silencio, no te rindas, no dejes de orar, no dejes de creer. Incluso cuando parece que nada está sucediendo, Dios está actuando en los trasfondos. Él está alineando circunstancias, preparando personas, abriendo caminos. Y en el momento adecuado, lo que era silencio se convertirá en testimonio. Lo que era espera se transformará en cosecha. Lo que era susurro resonará como trompeta de victoria. Por último, recuerda, Dios no olvida sus promesas. Su silencio hoy será la canción de celebración mañana. Mientras esperas, Él susurra a tu corazón: confía en mí, estoy aquí, incluso cuando no me ves. Soy el Dios del silencio y también soy el Dios del cumplimiento. Número 2. La fe que sostiene cuando nada tiene sentido. Existen momentos en nuestro caminar en los que todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Los planes fracasan, las oraciones parecen no ser escuchadas, las puertas se cierran y el corazón se llena de preguntas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está Él ahora? Es en esos momentos que la verdadera fe es puesta a prueba. No la fe que depende de evidencias, sino aquella que permanece incluso cuando todo parece estar en contra. Una fe que sostiene cuando nada tiene sentido. La fe no es ausencia de duda, sino la elección de confiar a pesar de ella. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe no se apoya en lo que los ojos ven, sino en la confianza en el carácter de Dios. Es creer que Él es bueno, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Es saber que Él tiene un plan, incluso cuando no entendemos el proceso. Abraham es un ejemplo vivo de esa fe que sostiene. Dios prometió que sería padre de una gran nación, pero los años pasaron, la edad avanzó y la promesa parecía imposible. Aún así, Romanos capítulo 4, versículo 20, dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Esto nos muestra que la verdadera fe se fortalece incluso en la espera. No depende de señales, sino de relación. Muchas veces confundimos fe con resultados inmediatos. Creemos que creer significa recibir ahora, ver ahora, entender ahora. Pero la fe, en su esencia, es confianza en el tiempo y los caminos de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Cuando nada tiene sentido, es ahí donde necesitamos recordar: Él ve lo que nosotros no vemos. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Es en los valles de la incertidumbre donde nuestra fe crece en profundidad. La fe que nunca ha sido probada, también nunca ha sido fortalecida. Job pasó por pérdidas inimaginables, dolores intensos, confusión profunda, y aún así
en medio del caos, declaró: aunque me mate, en Él esperaré. Libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Esa es la fe que sostiene, no la fe en las bendiciones, sino la fe en el Dios de las bendiciones. Cuando todo a nuestro alrededor grita desiste, la fe susurra espera. Cuando el mundo dice se acabó, la fe responde Dios aún no ha terminado. Y esa fe no se genera por nuestra fuerza, sino que es fruto de la presencia de Dios en nosotros. Por eso, en momentos difíciles, necesitamos volver a la palabra, al lugar secreto, al altar de la adoración. Es allí donde somos renovados, recordados de quién es Él y de lo que Él prometió. Tal vez hoy estés viviendo un tiempo en el que nada parece tener sentido. Tus lágrimas han sido constantes, tus fuerzas están agotándose y tu corazón está confundido. Pero escucha, Dios no ha perdido el control. Él está usando este momento para afianzar tus raíces. Él te está enseñando a andar por fe y no por vista. Él te está moldeando para un propósito mayor de lo que puedes imaginar ahora. La fe que sostiene se construye en la intimidad. Cuanto más conoces a Dios, más confías en Él. Y cuanto más confías, más firme permaneces, incluso cuando todo a tu alrededor tiembla. El salmista declaró en el libro de Salmos, capítulo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor serán como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esa es la firmeza que nace de la fe, inquebrantable, constante, duradera. Por último, recuerda, no estás solo en este camino. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, también pasó por momentos en los que todo parecía carecer de sentido. En el jardín de Getsemaní, Él oró: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero enseguida completó: sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Y fue esa fe obediente la que sostuvo al Salvador hasta la cruz y lo llevó a la resurrección. Cuando nada tenga sentido, elige creer. Cuando el dolor apriete, elige confiar. Cuando todo parezca perdido, recuerda, tu fe no está en las circunstancias, sino en un Dios que nunca falla. Y Él es especialista en transformar lágrimas en testimonios, confusión en propósito y desierto en jardín. Número 3. Todo tiene su tiempo determinado. Vivimos en un mundo acelerado, donde todo es inmediato. Esperar se ha vuelto casi intolerable. Pero el reino de Dios funciona con una lógica completamente diferente. Él trabaja con procesos, estaciones y tiempos determinados. La Biblia nos recuerda con claridad en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo determinado y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Esta verdad sencilla, pero profunda, es una invitación a la confianza plena en la soberanía divina. La idea de que existe un tiempo para todo nos desafía a rendir el control. Muchas veces queremos que las cosas sucedan a nuestra manera, en nuestra hora, de nuestro modo. Pero Dios no se somete a nuestro cronograma. Él actúa conforme a su tiempo. Un tiempo que es perfecto aunque misterioso. El problema es que, mientras esperamos, somos tentados a pensar que hemos sido olvidados. Pero la demora de Dios nunca es descuido, es cuidado. Él no está retrasado, está preparándonos. El libro de Eclesiastés describe una secuencia de tiempos. Tiempo de nacer y de morir, de plantar y de cosechar, de llorar y de reír, de guerra y de paz. Esto muestra que la vida espiritual también está hecha de ciclos. Y cada ciclo tiene su belleza, su lección, su valor. Cuando intentamos apresurar un tiempo que aún no ha llegado, cosechamos frustración. Cuando resistimos a un tiempo que necesita terminar, nos quedamos atrapados en el pasado. La sabiduría está en discernir el tiempo actual y vivirlo con fe. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de personas que tuvieron que respetar el tiempo de Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo. Ana oró durante años hasta recibir a su hijo Samuel. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio.
nada fue por casualidad. En cada uno de estos procesos, Dios estaba trabajando no solo en las circunstancias, sino en el corazón. Porque a Dios le importa más quiénes nos estamos convirtiendo que lo que estamos alcanzando. Nuestro desafío, entonces, es confiar incluso cuando no entendemos el tiempo que estamos viviendo. Quizás hoy sea un tiempo de espera, de silencio, de transición. Y todo esto puede parecer incómodo, incluso doloroso. Pero lo que hoy parece estancamiento, mañana será reconocido como preparación. El tiempo de Dios no solo cumple promesas, también nos moldea para recibirlas. El salmista dijo en el libro de Salmos, capítulo 31, versículo 15, «Mis tiempos están en tus manos». Y no hay lugar más seguro para nuestro tiempo que en las manos de Dios. Otra trampa que enfrentamos es comparar nuestro tiempo con el de los demás. Miramos las conquistas ajenas, los milagros que otros están viviendo, y nos preguntamos, ¿y yo? Pero la comparación es injusta, porque cada persona está en un tiempo diferente ante Dios. Lo que es celebración para uno puede ser preparación para otro. Y esto no significa que Dios tenga favoritos, sino que Él tiene tiempos personalizados para cada hijo. El plan de Él para ti no será igual al de nadie. También es necesario aprender a aprovechar el tiempo presente. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que vendrá que dejamos de ver lo que Dios está haciendo ahora. La ansiedad por el mañana nos roba la gratitud de hoy, pero la Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8, «Mejor es el fin de las cosas que el principio de ellas. Mejor es el paciente de espíritu que el altivo de espíritu». Es decir, quien aprende a esperar con humildad verá el propósito cumplirse con plenitud. El tiempo de Dios también es señal de protección. ¿Cuántas veces pedimos algo y Él no respondió de inmediato? Y después de un tiempo nos damos cuenta de que eso nos habría hecho daño. Él ve más allá, percibe lo que está detrás de las puertas que pedimos que se abran. A veces el no ahora de Dios es en realidad un te estoy guardando de algo que aún no ves. Confiar en su tiempo es también confiar en su amor, y cuando llega el tiempo determinado por Dios, nada puede impedirlo. Lo que parecía demorado se vuelve repentino. Lo que parecía distante se acerca en cuestión de segundos. Dios cambia escenarios en un abrir y cerrar de ojos. Él transforma lágrimas en risas, luto en fiesta, escasez en abundancia. Cuando llega su tiempo, todo encaja. Y todo lo que parecía perdido cobra sentido. Por eso no desistas en el proceso. El tiempo de Él está llegando. Por último, guarda esta verdad en el corazón. Dios es el Señor del tiempo. Él no solo creó el tiempo, Él habita fuera de él. Él ve el inicio, el medio y el fin de tu historia al mismo tiempo. Nada lo sorprende, nada lo retrasa. Cuando Él dice, espera, es porque algo mayor se está alineando. Y cuando Él diga, es ahora, verás que la espera valió la pena. Porque todo tiene su tiempo determinado, y el tuyo está llegando. Número 4. Dejar ir. No es perder, es confiar. Soltar algo que amamos o deseamos profundamente nunca es fácil. Existe un apego natural que se forma en torno a personas, planes, expectativas y hasta dolores. Sin embargo, hay momentos en la caminata con Dios en que Él nos llama, no para aferrarnos con más fuerza, sino para abrir las manos. Y es exactamente ahí donde nace una de las mayores expresiones de fe: dejar ir. Porque dejar ir en el reino de Dios no es sinónimo de perder, es un acto de confiar. En la mayoría de los casos, lo que nos impide avanzar no son los obstáculos frente a nosotros, sino aquello que nos negamos a soltar. Relaciones que no edifican, proyectos que Dios no aprobó, culpas del pasado, o simplemente la idea de que las cosas deben suceder a nuestra manera. Pero el Señor nos invita a entregar, soltar, descansar. Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos orienta. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
Confiar es dejar ir el control. Dejar ir no significa renunciar a la promesa, sino soltar aquello que no está alineado con el propósito. Muchas veces, Dios nos pide soltar algo bueno porque quiere darnos algo aún mejor. Pero mientras nuestras manos estén ocupadas con lo que ya pasó, no podrán recibir lo nuevo. Abraham entendió esto cuando Dios le pidió que entregara a Isaac. No tenía sentido, era el hijo de la promesa. Pero su fe estaba en el dador, y no solo en el don. Y cuando obedeció, Dios proveyó un rescate mayor. Se necesita valentía para dejar ir, especialmente cuando el corazón aún está aferrado. Pero el apego a lo que ya no es parte del plan de Dios nos mantiene estancados. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 6. Hay tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de lanzar fuera. Discernir ese tiempo es esencial para vivir en libertad espiritual. A veces, Dios nos pide dejar ir expectativas que hemos creado, pues no fueron basadas en su dirección. Otras veces, es una amistad, una relación o incluso una puerta de empleo. Lo que parece pérdida a primera vista, con el tiempo se revela como liberación. Dios ve el fin desde el principio, y cuando Él dice «suéltalo», es porque hay algo mayor adelante. La fe que confía también es la fe que suelta. Es importante recordar que Dios nunca quita algo sin propósito. Cuando Él nos pide algo, es porque desea enseñarnos, madurarnos y reposicionarnos. El apóstol Pablo entendió esto cuando tuvo que dejar atrás su antigua vida, sus títulos, su estatus. En Filipenses, capítulo 3, versículo 7, él declara: «Pero lo que para mí era ganancia lo consideré pérdida por Cristo». Él no vio eso como una derrota, sino como un paso necesario para alcanzar el verdadero propósito. Soltar también es un acto de adoración. Es decir, Señor, confío tanto en ti que aún sin entender entrego. Es renunciar a la necesidad de controlar todo y reconocer que la voluntad de Dios es siempre mejor. Jesús mismo nos enseñó eso cuando en Getsemaní declaró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Él dejó ir el confort, la seguridad, y abrazó el propósito eterno. Muchas curas emocionales y espirituales solo ocurren cuando dejamos ir. A veces llevamos rencores, heridas y decepciones tanto tiempo que se convierten en parte de quienes somos. Pero Dios desea liberarnos. Él quiere que lancemos sobre Él toda ansiedad, todo dolor, toda carga. El primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 7 nos dice: «Lanzando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando soltamos, somos sanados». Por eso, hoy, Dios te está invitando a soltar. No porque Él quiera verte sin nada, sino porque quiere que confíes en todo lo que Él ha preparado para ti. La mano que suelta es la misma que se abre para recibir. El corazón que confía es el que experimenta la paz, y el hijo que obedece es el que camina en seguridad, incluso sin entender el camino. Dejar ir no es el fin, es el inicio de un nuevo tiempo, es el paso hacia el cumplimiento de la promesa. Es decir, Señor, no necesito entenderlo todo, solo necesito confiar en que tú estás en control. Y así, paso a paso, con manos abiertas y corazón rendido, caminamos hacia lo mejor que Dios tiene. Porque en el reino de los cielos, confiar es vencer, y soltar es el primer acto de fe hacia la victoria. Número 5. Cuando Dios dice, espera, Él está trabajando en algo mayor. Esperar nunca ha sido fácil para el ser humano. En una cultura donde todo sucede rápidamente, donde los resultados son exigidos para ayer y las respuestas inmediatas se han convertido en un estándar, la espera suena como pérdida de tiempo. Sin embargo, en el reino de Dios, la espera es sagrada. Cuando Dios dice espera, Él no está negando, está preparando, y no cualquier cosa. Él está trabajando en algo mayor. Muchas veces interpretamos el espera de Dios como un no. Sentimos que hemos sido dejados de lado, ignorados o olvidados. Pero nada está más lejos de la verdad. El libro de Isaías, capítulo 64,
versículo 4, nos asegura: desde la antigüedad no se oyó, ni con oídos se percibió, ni con los ojos se vio un Dios aparte de ti, que trabaja para aquel que en Él espera. Dios trabaja en lo invisible, mientras nuestra fe es pulida en el silencio de la espera. La espera es, en realidad, un proceso de construcción interior. Dios está preparando no solo el milagro, sino también a ti para el milagro. Cuando Él dice espera, es porque aún hay áreas en tu vida que necesitan ser alineadas con su propósito. Es como una gestación espiritual. El tiempo es necesario para formar, fortalecer y madurar aquello que será generado. Y cuando el tiempo se cumple, nada puede impedir el nacimiento de la promesa. Mira a José. Dios le dio sueños grandiosos siendo joven, pero entre el sueño y el cumplimiento hubo un largo período de espera, marcado por rechazo, injusticia y olvido. Pero al final todo tuvo sentido. Dios estaba preparando no solo el trono, sino el corazón de José para gobernar con sabiduría. El libro de Salmos, capítulo 105, versículo 19, dice: hasta el tiempo en que la palabra se cumplió, la palabra del Señor lo probó. La espera fue el horno que lo maduró para vivir el propósito. La fe verdadera se revela en la espera. Creer cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando no hay señal alguna de cambio, eso es fe sólida. Hebreos capítulo 10 versículo 36 nos dice: porque necesitáis de paciencia, para que, después de haber hecho la voluntad de Dios, podáis alcanzar la promesa. Hay promesas que solo se manifiestan después de la paciencia, después de la obediencia, después de la espera. Y mientras esperamos, Dios también nos enseña a depender. Él nos conduce más cerca de su corazón. Es en ese tiempo que aprendemos a orar con profundidad, a escuchar con atención, a descansar incluso en medio de la incertidumbre. El espera de Dios no es un tiempo perdido, es un tiempo invertido en intimidad. Muchos de los salmos más profundos de David nacieron en cuevas, en fugas, en tiempos de espera. Él entendió que allí también había presencia, dirección y propósito. El peligro en la espera es dejarse llevar por la ansiedad y las soluciones humanas. Cuando queremos apresurar el tiempo de Dios, muchas veces creamos nuestros propios atajos, y eso puede alejarnos del plan original. Abraham y Sara intentaron eso, y el resultado fue confusión y dolor. Pero aún así, Dios cumplió su promesa a su debido tiempo. Génesis capítulo 21 versículo 2 dice: y concibió Sara, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo determinado que Dios le había hablado. El tiempo determinado llegará, ni antes ni después. Mientras tanto, Dios te está enseñando a confiar. Él está limpiando tu visión, silenciando el ruido a tu alrededor, fortaleciendo tus raíces. Él sabe exactamente lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Incluso cuando parece que nada está sucediendo, algo siempre está. En el mundo espiritual, Dios está abriendo caminos, moldeando circunstancias y preparando el escenario para el cumplimiento de lo que Él mismo prometió. No es porque no veas que Dios no está haciendo. Es precisamente porque Él está preparando algo grandioso que el proceso lleva tiempo. Una construcción sólida requiere fundamentos profundos, y cuanto mayor es el propósito, más firme debe ser el cimiento. Confía. Él no se está tardando. Él se está tomando su tiempo. Tu testimonio será grande porque el proceso también está siendo grande. Por último, recuerda, cuando Dios dice, espera, Él está diciendo, confía en mí, sé lo que estoy haciendo. Y cuando llegue el tiempo determinado, será como las aguas de un río que no pueden ser detenidas. La promesa se cumplirá, el propósito será revelado, y entenderás que valió la pena cada segundo de espera, porque cuando Dios trabaja, siempre supera expectativas y transforma el tiempo de espera en tiempo de victoria. Número 6. Confianza inquebrantable, un paso de cada vez con Dios. Caminar con Dios es una jornada de confianza diaria. No siempre veremos todo el camino, ni siempre entenderemos cada etapa, pero la promesa es clara.
Dios está con nosotros en cada paso. Tener una confianza inquebrantable no significa que nunca tendremos miedo o dudas, sino que decidimos seguir incluso cuando no vemos el final del camino. Es caminar con fe, incluso cuando los pies tiemblan. El libro de Salmos, capítulo 37, versículo 23, declara: «Los pasos de un hombre bueno son confirmados por el Señor, y se deleita en su camino». Esto nos muestra que Dios no solo observa nuestra caminata, sino que guía cada paso cuando confiamos en Él. Él no nos abandona en medio del trayecto. Por el contrario, Él nos sostiene, incluso cuando tropezamos. La confianza inquebrantable nace de la relación con Dios. Cuanto más lo conocemos, más confiamos. Y cuanto más confiamos, más firme se vuelve nuestra fe. No se trata de tener todas las respuestas, sino de saber quién está con nosotros. El apóstol Pablo dijo con convicción: «Sé en quién he creído». Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Esa certeza es lo que nos mantiene firmes, incluso en tiempos de incertidumbre. Caminar con Dios es como caminar en medio de la neblina. No siempre vemos lejos, pero vemos lo suficiente para dar el próximo paso. Él nos guía por fe y no por vista. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, afirma: «Porque andamos por fe y no por vista». Esto exige rendición, paciencia y valentía. A veces, el próximo paso será hacia algo nuevo. Otras veces, será simplemente permanecer firmes donde estamos, hasta que Él dirija el siguiente movimiento. Es en ese un paso a la vez que aprendemos a depender de Él por completo. Cuando Dios guió al pueblo de Israel por el desierto, no les dio el mapa entero, solo la nube de día y el fuego de noche. Necesitaban seguir la presencia. De la misma manera, Dios quiere que aprendamos a seguir su voz, no nuestros propios entendimientos. Proverbios capítulo 3, versículo 6 nos anima: «Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La confianza inquebrantable también se manifiesta en las pequeñas decisiones del día a día. Es elegir perdonar cuando duele, obedecer cuando no tiene sentido, esperar cuando todo en nosotros quiere correr. Es en esos detalles que mostramos a Dios que confiamos en Él, más que en nuestros sentimientos o circunstancias. La confianza no se mide solo en los grandes desafíos, sino en las elecciones diarias de fidelidad. Y cuando los vientos contrarios vengan, porque vendrán, es la confianza en Dios la que nos mantendrá en pie. Jesús contó la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca. Cuando vino la tormenta, la casa no cayó, porque estaba firmada en algo sólido. Esa roca es la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo aquel que escucha estas mis palabras y las practica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Caminar con confianza no significa ausencia de lucha, sino certeza de victoria. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios dice: «¿No te lo mandé yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te espantes, porque el Señor tu Dios está contigo por donde quiera que vayas». Esta promesa no está condicionada a las circunstancias, sino a la presencia continua de Dios. Donde quiera que vayas, Él va contigo. Tal vez hoy estés enfrentando un camino desconocido, un futuro incierto o un desafío que te paraliza, pero Dios está diciendo: «Confía en mí, estoy en control». Camina, aunque sea un paso a la vez. El secreto no es la velocidad, sino la dirección. Y si Dios está liderando, cada paso es un avance, incluso cuando parece pequeño. Por último, entiende: la confianza inquebrantable no nace de la fuerza humana, sino de la dependencia divina. Es el resultado de un corazón rendido que elige descansar en las promesas, incluso cuando el escenario aún no ha cambiado. Un paso a la vez, con Dios, es suficiente, porque Él sabe a dónde te está llevando, y a su debido tiempo todo tendrá sentido. Número 7. El peso de la ansiedad y la ligereza de la entrega.
La ansiedad es una de las mayores batallas internas del ser humano. Nace del deseo de controlar lo que aún no ha sucedido, del miedo al mañana y de la incertidumbre de lo que vendrá. Cargamos en nuestros hombros el peso de preguntas no respondidas, de plazos ajustados, de expectativas frustradas. Y cuanto más intentamos resolverlo todo solos, más abrumados nos sentimos. Pero Dios nos ofrece un camino diferente, la entrega. Y en la entrega encontramos ligereza. Jesús, conociendo nuestras limitaciones humanas, nos hizo una invitación directa. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Este versículo está en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Él no dijo que quitaría la lucha, sino que prometió alivio. Y ese alivio viene cuando cambiamos la carga de la ansiedad por el descanso de la confianza. La entrega no es debilidad, es sabiduría espiritual. La ansiedad, en su esencia, es una señal de que estamos tratando de cargar solos aquello que deberíamos poner en las manos de Dios. Es el peso del ¿y sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero el apóstol Pedro nos da una dirección clara en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nota que no dijo alguna ansiedad, sino toda. No hay preocupación demasiado pequeña para Dios. La verdadera entrega comienza cuando entendemos que Dios ve lo que nosotros no vemos, conoce lo que no conocemos y gobierna sobre todo. Muchas veces oramos pidiendo paz, pero seguimos cargando las cargas. Sin embargo, Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos instruye: no estéis inquietos por cosa alguna, antes vuestras peticiones sean en todo conocidas delante de Dios por la oración y súplica con acción de gracias. Y el versículo siguiente completa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no viene cuando todo se resuelve, sino cuando decidimos confiar. La ansiedad grita: resuelve ahora. Pero la fe susurra: entrégalo a Dios. La ansiedad desvía el enfoque de quién es Dios y lo coloca en las circunstancias. Pero cuando entregamos, volvemos a mirar al cielo y decimos: Señor, tú sabes lo que es mejor. Y esa entrega nos libera, porque cuando soltamos el control, Dios asume el mando. Es cierto que hay momentos en los que la ansiedad parece inevitable. Somos humanos, tenemos limitaciones. Pero en esos momentos necesitamos elegir qué alimentar, el miedo o la fe. Isaías capítulo 26 versículo 3 nos da una hermosa promesa: tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave está en mantener la mente firme en Dios, no en las incertidumbres. Jesús, en el jardín de Getsemaní, también sintió angustia. Sudó gotas de sangre, tal era la presión emocional que enfrentaba. Pero Él nos dio el mayor ejemplo de entrega al orar: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. La paz de Él no vino de la ausencia de sufrimiento, sino de la rendición total a la voluntad del Padre. Es importante entender que la entrega no es un acto aislado, sino un ejercicio diario. Entregar es despertar cada mañana y decir: Señor, cuida de esto por mí. Es reconocer que aunque no sepamos lo que el día traerá, podemos caminar con seguridad porque Él va adelante. Es como el pueblo de Israel que recibía el maná diariamente, ni más ni menos. Dios cuida de nosotros un día a la vez. La ligereza de la entrega es real. Es como quitarse una mochila pesada de la espalda y descansar en un lugar seguro. Es saber que no necesitamos entenderlo todo ahora, porque Dios ya tiene todo planeado. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confiar en este Dios lo cambia todo. Por último, recuerda, no fuiste creado para vivir bajo el peso de la ansiedad.
Fuiste creado para caminar en paz, guiado por un Padre que cuida de cada detalle. Cuando la ansiedad llame a la puerta, elige orar. Cuando el miedo quiera dominar, elige alabar. Cuando venga la duda, elige confiar, porque la ligereza de la entrega es mayor que el peso de la preocupación. Y donde hay entrega, hay descanso. Donde hay descanso, hay paz. Y donde hay paz, Dios está presente. Número 8. Aceptar el tiempo de Dios es abrazar la paz. La paz que tanto buscamos no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de su tiempo. ¿Cuántas veces perdemos noches de sueño, dejamos el corazón inquieto y cargamos fardos innecesarios simplemente porque no aceptamos el tiempo que estamos viviendo? Aceptar el tiempo de Dios es más que esperar, es descansar en el hecho de que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Es abrazar la paz que solo la plena confianza puede generar. El libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, nos recuerda: todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito debajo del cielo. Esta afirmación nos invita a comprender que hay belleza en cada estación, incluso en las que parecen áridas. Dios nunca está adelantado ni atrasado, Él siempre llega en el momento exacto, y es esta certeza la que nos permite respirar hondo, entregar el control y vivir con ligereza. Cuando no aceptamos el tiempo de Dios, creamos dentro de nosotros un ambiente propicio para la ansiedad, la frustración y el desánimo. Comenzamos a dudar de la promesa, a compararnos con los demás, a cuestionar el amor del Padre. Pero Dios no falla. Él no se ha olvidado de ti. El retraso que percibes puede ser, en realidad, un escudo de protección divina, impidiendo que algo llegue antes de la hora correcta. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, vemos la historia de Lázaro. Jesús recibió la petición urgente para socorrer a su amigo enfermo, pero no fue inmediatamente. Esperó, y cuando llegó, Lázaro ya estaba muerto desde hacía 4 días. Hablando humanamente, era demasiado tarde, pero Jesús declaró: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Al resucitar a Lázaro, Él demostró que su tiempo no está limitado al cronómetro humano. Aceptar el tiempo de Dios es aceptar que Él ve el todo, mientras nosotros solo vemos una parte. La paz que viene de la aceptación no es conformismo, es confianza. Es reconocer que el Padre Celestial está en control, incluso cuando el escenario parece desordenado. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se explica, simplemente invade y protege cuando entregamos el tiempo de nuestra vida en manos de Dios. Aceptar el tiempo de Dios también nos protege de las comparaciones. Mirar el reloj ajeno es un veneno silencioso. Cada uno de nosotros tiene una historia única, un proceso personal, una trayectoria cuidadosamente diseñada por el Creador. Cuando comparamos nuestra estación con la de alguien, ponemos en duda la sabiduría de Dios para nuestra propia vida. Pero el Salmo 139, versículo 16 afirma: tus ojos vieron mi cuerpo aún sin formar, y en tu libro todas estas cosas fueron escritas, las cuales en continuidad fueron formadas, cuando ni aún una de ellas había. Dios tiene un tiempo detallado para cada etapa de tu vida. La espera puede ser un campo fértil para milagros ocultos. Mientras oras por una respuesta, Dios está trabajando dentro de ti, moldeando tu paciencia, limpiando tu visión, fortaleciendo tu fe. Su tiempo nunca se pierde. Es un laboratorio celestial, donde los ingredientes del cielo están siendo preparados para el cumplimiento perfecto de la promesa. Se necesita humildad para aceptar que no tenemos el control, y sabiduría para entregar ese control a quien lo tiene. El Señor declaró por medio del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9: así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aceptar el tiempo de Dios
Es también aceptar que sus pensamientos son más profundos, más amorosos, más perfectos que los nuestros. Hay una paz sobrenatural que nos alcanza cuando decimos: Señor, confío. No entiendo, pero confío. No veo, pero sé que tú estás trabajando. Esta entrega abre espacio para que el Espíritu Santo gobierne nuestra alma. Él nos recuerda las promesas, renueva nuestra esperanza y nos enseña a caminar con fe, incluso cuando el camino aún está en construcción. Por último, entiende: aceptar el tiempo de Dios no significa quedar separado, sino continuar caminando con el corazón en paz. Significa actuar con obediencia, soñar con valentía y vivir con gratitud, incluso antes de ver el resultado. Porque la paz no está en el mañana que esperamos, está en el Dios que ya está presente hoy. Y donde hay confianza en su tiempo, hay plenitud de paz. Número 9. Las cosas buenas vienen para los que saben esperar en Él. Esperar en Dios no es quedar separado, ni significa inactividad o pasividad. Esperar en Él es una actitud de fe, es una postura del corazón que dice: confío en lo que el Señor está haciendo, incluso cuando aún no veo. La palabra de Dios nos asegura que hay recompensa para quienes esperan con paciencia. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, declara: bueno es el Señor para los que esperan por Él, para el alma que lo busca. Sí, las cosas buenas vienen, pero para aquellos que saben esperar en Él. Muchas veces queremos resultados inmediatos, porque hemos sido entrenados por una cultura de lo instantáneo. Pero el reino de Dios opera en otra dimensión, en el momento adecuado, con el propósito correcto, para el corazón correcto. Cuando Dios nos hace esperar, no nos está castigando, sino preparándonos. Y la espera, cuando se vive con fe, se convierte en un campo fértil donde grandes bendiciones florecen. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron cosas extraordinarias después de períodos de espera. Ana, por ejemplo, deseaba un hijo desde hacía mucho tiempo. Ella oraba, ayunaba, lloraba ante Dios, y en el tiempo determinado el Señor respondió. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, nos dice: y sucedió que, pasado algún tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Samuel, diciendo: porque lo he pedido al Señor. Dios no solo atendió su pedido, Él le dio un profeta. Esperar en Dios también nos libra de decisiones precipitadas. ¿Cuántas veces, por actuar fuera del tiempo, cosechamos dolores que podrían haberse evitado? El apresurado ve puertas abriéndose que parecen bendiciones, pero que en realidad son atajos peligrosos. El que espera en Dios, por otro lado, recibe no solo lo que desea, sino lo que edifica, bendice y permanece. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, afirma: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La espera también revela lo que está en nuestro corazón. Nos confronta con nuestra fe, nuestras motivaciones, nuestra dependencia de Dios. Es en este tiempo que descubrimos si queremos la promesa o al Dios de la promesa. Y es allí donde Dios nos moldea, nos transforma, nos fortalece. Aquellos que esperan en Él aprenden a adorarlo no solo por lo que Él hace, sino por quién es Él. Isaías capítulo 40, versículo 31, trae una promesa poderosa. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no debilita, renueva, no retrasa, alinea, no limita, impulsa. Mientras muchos corren en direcciones equivocadas, los que esperan en Dios serán levantados con fuerza sobrenatural. Muchos quieren vivir las promesas, pero pocos quieren pasar por el proceso. Pero la verdad es que el proceso es parte de la promesa. El oro no se forma en minutos, sino en hornos. El buen vino no se hace apresuradamente, sino que requiere tiempo de maduración. Dios no tiene prisa, Él está siendo preciso, y la espera es parte de este refinamiento. Lo que nos da fuerzas para esperar es saber en quién estamos esperando. No estamos esperando cualquier cosa,
ni a cualquier persona. Estamos esperando en el Dios Todopoderoso, fiel, justo, bueno, amoroso, que no miente, no falla y cumple cada una de sus promesas. Según el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por ventura diría él y no lo haría, o hablaría y no lo confirmaría. Mientras esperamos, podemos vivir con propósito. La espera no tiene que ser un tiempo de inactividad, sino que puede ser un tiempo de crecimiento, de comunión, de servicio, de preparación. Los que esperan en el Señor no están parados, están siendo entrenados. Cuando la puerta se abra, estarán listos. Cuando la bendición llegue, sabrán cómo cuidarla. Cuando la respuesta venga, estarán maduros para glorificar a Dios con ella. Por último, sabe esto: Dios no se ha olvidado de ti. Él escuchó cada oración, vio cada lágrima, entendió cada suspiro. Y en su tiempo, que es perfecto, las cosas buenas vendrán. Y cuando lleguen entenderás por qué tuviste que esperar. No porque Dios quisiera hacerte sufrir, sino porque Él estaba preparando lo mejor para ti. Y de hecho, bueno es el Señor para los que esperan por Él. Número 10. La esperanza que renueva el alma en días oscuros. Existen días en que el alma se calla, en que el corazón parece haber perdido el ritmo y la mente se sumerge en un torbellino de incertidumbres. Son días oscuros, días en que las promesas parecen distantes, la fe vacila y la esperanza se debilita. Todos pasamos por estaciones así. No importa cuán firmes parezcamos por fuera, todos, en algún momento, enfrentamos noches del alma. Esas fases en las que todo parece desmoronarse silenciosamente por dentro. Pero es precisamente en esos días oscuros que la esperanza se convierte en un bálsamo para el alma. No es solo un sentimiento optimista, ni un pensamiento positivo. La esperanza, desde la perspectiva bíblica, es una expectativa firme en Dios. Es creer con convicción que lo que Él prometió aún se cumplirá, incluso cuando todo diga lo contrario. La verdadera esperanza nace cuando la luz natural se apaga y aprendemos a ver con los ojos del Espíritu. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos presenta una verdad poderosa. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, Dios es el Dios de la esperanza, y Él no solo ofrece esperanza, Él es la fuente de ella. No somos nosotros quienes la producimos por esfuerzo propio, brota de su presencia en nosotros. En los días oscuros, el enemigo intenta convencernos de que todo ha terminado, que no hay salida, que Dios se ha olvidado. Pero es precisamente en ese punto que necesitamos aferrarnos a la esperanza como un ancla. Hebreos, capítulo 6, versículo 19, dice: la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que entra hasta dentro del velo. La esperanza en Cristo es firme. No se mueve con los vientos de las emociones, no se pierde en la oscuridad de las circunstancias. Permanece. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por muchos días oscuros. En varios salmos, derrama su alma con transparencia. Habla de miedo, de angustia, de soledad. Pero incluso en medio del desespero, siempre hay un punto de inflexión, un momento en el que declara: esperé confiadamente en el Señor. O, ¿por qué estás abatida, oh alma mía? Espera en Dios. Salmos, capítulo 42, versículo 5. David nos enseña que la esperanza no es ausencia de dolor, es decisión en medio del dolor. Y es en esa decisión que el alma comienza a renovarse, porque cuando la esperanza entra, empuja hacia afuera el desespero, sustituye la duda por la expectativa y cambia la parálisis por el movimiento. No, las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero la forma en que las enfrentas cambia. La esperanza transforma el corazón cansado en un corazón valiente. Reaviva la llama que parecía haberse apagado. La esperanza también nos conecta con el futuro que Dios prometió.
Jeremías capítulo 29, versículo 11, nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos está conduciendo hacia un futuro de esperanza. Incluso cuando el presente parece sin sentido, el fin que Él ha preparado está lleno de paz y propósito. Durante los días oscuros también aprendemos a esperar en silencio. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, dice: bueno es esperar, y en silencio la salvación del Señor. El silencio de la espera es, a menudo, donde la esperanza se fortalece. Es donde dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que Dios sea Dios. La esperanza nos enseña a confiar sin ver, a caminar sin entender completamente, a adorar, incluso sin sentir. Y cuando no podemos orar, cuando no tenemos palabras, la esperanza se convierte en oración silenciosa. Es ese suspiro en medio de la madrugada, esa mirada al cielo llena de lágrimas, esa frase susurrada: Señor, aún creo. La esperanza es la vela encendida en la oscuridad. Es pequeña, pero tiene el poder de iluminar toda la habitación. Y cuando se alimenta con la palabra y la presencia de Dios, esa llama crece y calienta el alma. Jesús es nuestra mayor esperanza. No hay noche que Él no pueda atravesar con nosotros. Conoce cada sombra que enfrentamos y ya ha vencido todas ellas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, declara: y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Jesús es esa luz, y cuando Él entra ninguna tiniebla resiste. Incluso en los días más oscuros, si tienes la esperanza en Él, no estás perdido. La esperanza también se fortalece en la comunión con los hermanos. A veces, cuando nuestra fe se debilita, Dios usa a alguien para reavivar la llama. Un testimonio, una oración, una palabra en el momento justo puede ser como un soplo divino sobre las brasas de nuestro corazón. Por eso, no te aísles. Busca ayuda. Participa de la comunidad de fe. Escucha la palabra. Rodéate de personas que te lleven de vuelta a la presencia de Dios, incluso cuando estés demasiado débil para ir solo. Y por último, recuerda: los días oscuros no son eternos. La noche puede ser larga, pero el sol nacerá. El Salmo 30, versículo 5 dice: el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. La esperanza es ese recordatorio constante de que la luz volverá, que el dolor pasará, que Dios aún está escribiendo tu historia. Y esa historia, por más difícil que esté ahora, terminará con vida, con propósito, con gloria. Por lo tanto, no dejes que los días oscuros apaguen tu fe. Agárrate a la esperanza que viene del cielo. Incluso si todo en ti dice que te rindas, escucha la voz del Espíritu diciendo: aún hay promesas, aún hay propósito, aún hay milagros, y aún hay un mañana donde Dios revelará todo lo que hoy no entiendes. Porque la esperanza que viene de Dios nunca decepciona. Renueva, restaura y te conduce de vuelta a la luz. Número 11. Cuando el corazón se despide, Dios está preparando el reinicio. Existen momentos en que somos llevados, no por elección propia, sino por la dirección de Dios, a despedirnos. A veces, necesitamos decir adiós a personas, lugares, ciclos o incluso versiones antiguas de nosotros mismos. Y lo que pocos dicen es que las despedidas, aunque sean divinas, duelen. Hay lágrimas que nadie ve, despedidas silenciosas que solo el corazón y Dios entienden. Pero lo que parece el fin para el hombre, Dios ya lo ve como el inicio de algo nuevo. Cuando el corazón se despide, el cielo susurra: estoy preparando un reinicio. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, trae una promesa poderosa. He aquí que hago cosa nueva. Ahora saldrá a la luz. ¿No la percibiréis? He aquí que pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Nota que la novedad de Dios no siempre comienza de forma clara. Surge en medio del desierto, en el territorio del adiós, en el lugar del vacío. Y muchas veces,
Necesitamos dejar que algo se vaya para que lo nuevo pueda florecer. Es necesario entender que, con Dios, todo reinicio es redentor. Él no desperdicia dolores, ni pérdidas, ni lágrimas. Todo lo que Él permite tiene un propósito eterno y, incluso cuando no entendemos, podemos confiar en que lo que se está cerrando es parte de un plan mucho mayor. Dios no nos arranca de algo para dejarnos en medio del camino. Él nos quita con precisión para llevarnos al siguiente nivel del propósito. Abraham es un ejemplo claro de esto. Dios lo llamó a salir de la tierra de su parentela, sin siquiera mostrarle a dónde iría. Solo le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré». Génesis capítulo 12, versículo 1. Observa que el destino no era claro, pero la orden era despedirse de lo que era cómodo y conocido. Fue en esa obediencia que nació el propósito. Dios solo comenzó a liberar la promesa después de la partida. Es decir, hay promesas que solo se revelan después de la despedida. Las despedidas son necesarias para romper con lo que limita. Muchas veces estamos tan acostumbrados a una rutina, a una relación, a una estructura emocional, que incluso siendo tóxica o superada, nos acomodamos. Pero Dios nos ama demasiado para dejarnos estancados donde ya no pertenecemos. Cuando Él comienza a inquietar el corazón, cuando las situaciones comienzan a cambiar, cuando las puertas se cierran sin explicación, puedes estar seguro, Él está preparando un reinicio. El problema es que en la mayoría de los casos resistimos. No queremos soltar. Queremos mantener lo que conocemos, incluso si eso nos cuesta paz, crecimiento y alineación con el cielo. Pero Jesús mismo dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2, «Todo ramo que da fruto, Él lo limpia, para que dé más fruto aún». La poda duele, pero es necesaria. La despedida es parte de la limpieza. El reinicio es el fruto. Despedirse también es un acto de confianza. Es como decirle a Dios, «No entiendo todo, pero confío en lo que estás haciendo». Esta actitud agrada profundamente el corazón del Padre. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, está escrito: «Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, yendo a un lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba». Esa es la esencia de quien vive por fe, andar incluso sin mapa, con total confianza en quien guía el camino. Tal vez hoy estés viviendo esta despedida. Algo terminó, alguien se fue, una fase se cerró, un sueño no se realizó, y el corazón está lleno de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué viene después? ¿Podré soportar? Dios conoce ese dolor. Él sabe exactamente lo que sientes, pero Él también ve lo que aún no puedes ver. Y por eso, con voz suave y mansa, Él dice: «No temas, estoy haciendo algo nuevo, y este reinicio será mejor que todo lo que pasó». Es importante recordar que los reinicios de Dios no son remiendos, son renacimientos. Él no solo reconstruye, Él transforma. Lo que parece haber sido llevado será sustituido por algo mucho mayor. Job perdió todo, pero al final Dios le dio el doble. El libro de Job, capítulo 42, versículo 10, declara: «Y el Señor cambió la suerte de Job cuando él oraba por sus amigos, y el Señor añadió en doble a todo lo que Job había tenido antes». El reinicio de Dios lleva una restauración abundante. ¿Y qué hacer mientras lo nuevo no llega? Sigue caminando, sigue confiando, sigue alabando. A veces, Dios no nos muestra el destino, pero nos da la gracia de dar el siguiente paso. Y es en ese paso de obediencia que Él revela el camino. Salmos capítulo 37, versículo 5, nos enseña: «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él lo hará. Entrégale a Él tus despedidas. Él las transformará en inicios llenos de gloria». Por último, nunca olvides, cuando el corazón se despide con lágrimas, el cielo ya está trabajando con esperanza. Puede doler ahora, pero pronto verás que cada lágrima regó el suelo de tu nuevo comienzo. Dios ya está preparando personas, lugares, puertas y milagros que ni siquiera imaginas.
La estación de la despedida será solo el prefacio de una nueva historia escrita con gracia, sanidad y renovación. Y el mismo Dios que te pidió que soltaras será aquel que te entregará algo infinitamente mejor de lo que pediste o pensaste. Número 12. La promesa. Aún está en pie. No desistas ahora. Existen promesas que Dios libera sobre nosotros que nos marcan profundamente. Ellas encienden esperanza, despiertan propósito y nos impulsan hacia adelante. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante las luchas, los retrasos y las circunstancias adversas, es común que comencemos a dudar. ¿Acaso Dios aún va a cumplir? ¿Era realmente para mí? ¿Aún está en pie? Y la respuesta del cielo hoy es clara y firme. Sí, la promesa aún está en pie. Y no puedes desistir ahora. El tiempo no anula lo que Dios dijo. Las tormentas no apagan su voz. Las caídas en el camino no cancelan el propósito. Dios no es como el hombre que promete y se olvida. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19, nos afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso diría él y no lo haría? ¿O hablaría y no lo confirmaría? Si Dios habló, Él va a cumplir. Y si aún no ha sucedido, es porque aún no es el fin. Nuestra jornada de fe no está hecha solo de conquistas, sino de esperas. El intervalo entre la promesa y el cumplimiento es el lugar donde la fe es probada y madura. Abraham, llamado padre de la fe, recibió una promesa a los 75 años, pero solo la vio cumplirse a los 100. 25 años entre el yo haré y el está hecho. Y aún así, Romanos capítulo 4, versículo 20 dice: y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Lo que fortaleció a Abraham fue la certeza de que Dios era fiel. Y esa misma certeza necesita estar viva en nuestro corazón. El enemigo intentará convencernos de que ya es demasiado tarde, que ya hemos cometido demasiados errores, que Dios cambió de opinión. Pero la verdad es que la promesa de Dios no se basa en nuestro desempeño, sino en su fidelidad. Y Él sigue diciendo: lo que comencé, yo mismo lo terminaré. Quizás hoy te encuentres en un punto de la jornada donde todo parece lo opuesto a lo que Dios prometió. Miras a tu alrededor y nada concuerda con lo que el Señor dijo. Pero recuerda, José soñó que sería exaltado, pero antes fue lanzado al pozo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Todo parecía opuesto a lo que Dios había mostrado. Sin embargo, a su debido tiempo, la promesa se cumplió, y cuando llegó, fue mayor de lo que José imaginaba. El escenario actual no define el resultado final. La fe verdadera no es aquella que ve, es aquella que permanece cuando todo parece perdido. Hebreos capítulo 10, versículo 35 nos exhorta: no desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande y abultado galardón. Desistir ahora es despreciar todo lo que Dios ya ha construido hasta aquí. Es ignorar las semillas que ya han sido sembradas, las oraciones que ya han sido hechas, las lágrimas que ya han sido recogidas. Has llegado hasta aquí por un motivo, y hay algo grandioso a punto de nacer. La promesa puede parecer adormecida, pero no está muerta. Jesús llegó a la casa de Jairo cuando su hija ya había sido dada por muerta, pero él declaró: no está muerta, ella duerme. Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 52. Y poco después, la niña fue levantada. A veces, Dios permite que todo parezca perdido, solo para que el milagro sea aún más evidente. Lo que tú crees que ha terminado, Dios aún lo llama promesa viva. Es normal sentir cansancio. Es humano desear parar. Pero es exactamente en este punto donde necesitamos aferrarnos a lo que Dios dijo. Recuerda a Elías, después de una gran victoria en el Monte Carmelo, cayendo en depresión y deseando la muerte. Pero Dios no lo rechazó. Por el contrario, envió un ángel con pan y agua y dijo: levántate y come, porque grande es el camino delante de ti. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 7.
Dios está haciendo lo mismo contigo ahora, fortaleciéndote para continuar. Muchas veces Dios usa el silencio para enseñarnos a confiar. Cuando todo se calla, es la palabra la que resuena más fuerte, y si su palabra dijo que sucederá, sucederá. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice: Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que quiero, y prosperará en aquello para lo cual la envié. La promesa no vuelve a Dios frustrada. Cumple su propósito. Mientras esperamos, ¿qué debemos hacer? Seguir creyendo. Seguir obedeciendo. Seguir adorando. La espera no es inactividad, es preparación. Es en el camino de la obediencia donde encontramos las pistas de la manifestación. Dios no te prometió solo un destino, te llamó a una jornada con Él, y cada paso, cada detalle, cada lágrima tiene valor eterno. Ningún esfuerzo se desperdicia en el reino. Por último, recibe esto en el Espíritu. No es hora de desistir. La promesa aún está en pie. Dios aún está en control. El cielo aún está moviendo los cielos y la tierra por tu causa. Y muy pronto, verás con tus propios ojos lo que por tanto tiempo has sostenido solo por fe. El mismo Dios que te dio la promesa es el Dios que la cumplirá. Y cuando suceda, entenderás que valió la pena cada segundo de espera, cada oración sin respuesta, cada batalla ganada en el silencio. Número 13. Orar, confiar y descansar. El ciclo de la fe viva. La fe verdadera no se limita a palabras o declaraciones de boca. Es un movimiento espiritual, un estilo de vida, un ciclo que se renueva todos los días en aquellos que han aprendido a caminar con Dios. Y este ciclo está compuesto por 3 pilares fundamentales: orar, confiar y descansar. Son 3 actitudes que, cuando se viven en equilibrio, sostienen el alma, afirman el corazón y nos hacen vencer, incluso en medio de las mayores tempestades. Orar es el primer paso. Es en la oración donde ponemos delante de Dios nuestro dolor, sueños, dudas y deseos. Pero la oración no es solo una petición, es una conexión. Es el lugar donde nos alineamos al corazón del Padre, donde nuestra visión es ajustada y donde el Espíritu Santo nos ministra paz. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos da un consejo directo: orad sin cesar. Orar no es solo un acto religioso, es una actitud continua de dependencia. Cuando oramos, abrimos espacio para que Dios hable, dirija y actúe. La oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros mismos. Nos saca de la ansiedad y nos reposiciona en la confianza. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice: No estéis inquietos por cosa alguna. Antes bien, en todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego, con acción de gracias. Y el versículo siguiente completa: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es la señal de que estamos entrando en la segunda etapa: confiar. Confiar es creer aún sin ver, es permanecer firme incluso cuando nada cambia por fuera. Es repetir como el salmista en el Salmo 27, versículo 13: Hubiera desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Confiar es el lugar donde la fe es refinada, donde dejamos de depender de lo que sentimos y comenzamos a anclarnos en lo que sabemos sobre Dios. Él es fiel, Él es bueno, Él es justo, Él cumple lo que promete. Pero confiar exige práctica, es un ejercicio diario. Muchas veces decimos que confiamos, pero seguimos tratando de controlar todo. Oramos, pero aún queremos que todo suceda a nuestra manera y en nuestro tiempo. La verdadera confianza comienza cuando dejamos de manipular resultados y entregamos de verdad en manos de Dios. Y es en esta entrega que entramos en la tercera etapa del ciclo de la fe viva: descansar.
Descansar no es rendirse. Descansar es seguir creyendo sin cargar el peso de la ansiedad. Es vivir con ligereza, sabiendo que Dios está actuando incluso cuando estamos durmiendo. El mismo Jesús nos dio este ejemplo cuando, en medio de la tormenta, dormía tranquilamente en la barca. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Los discípulos estaban aterrorizados, pero él descansaba. ¿Por qué? Porque confiaba en el Padre. Sabía que el control no estaba en las olas, sino en la soberanía de Dios. El descanso en Dios es una arma poderosa. Desarma el miedo, desactiva la desesperación, silencia al enemigo. Salmos capítulo 37, versículo 7 dice: «Descansa en el Señor y espera en Él. No te indignes a causa de aquel que prospera en su camino». El mundo está cansado, inquieto, sobrecargado, pero los que han aprendido el ciclo de la fe viven a otro ritmo. Ellos oran, confían y descansan, y porque descansan, tienen fuerzas para continuar. Este ciclo se repite muchas veces en la vida de un cristiano. En cada nueva situación, en cada nuevo desafío, se nos invita a pasar por él nuevamente. Primero, oramos, derramamos nuestra alma. Luego, confiamos, anclamos nuestra fe. Y por último, descansamos, caminamos en paz. Y entonces vemos los frutos de esta fe. Como dijo el mismo Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y lo tendréis. La fe no solo pide, ella descansa mientras espera. Tal vez estés atrapado en un ciclo de aflicción, duda y preocupación. El cielo hoy te llama a un ciclo nuevo, un ciclo de sanidad, fe y descanso. Comienza orando, con sinceridad, sin máscaras. Habla con Dios como un hijo habla con su Padre. Luego confía, aunque aún duela. Elige creer, recuerda quién es Dios, y entonces descansa, no como alguien que se rindió, sino como alguien que entregó todo en manos de quien puede todas las cosas. Este es el estilo de vida de los que viven por fe. No viven en desesperación, sino en adoración. No viven corriendo, sino caminando con propósito. No se alimentan de noticias, sino de la palabra. Y por eso no se conmueven. El libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, declara: «En el sosiego y en la confianza estaría vuestra fuerza». Esta fuerza no viene de ti, viene de la presencia de Dios en ti. Por último, recuerda, la fe viva no es un evento, es un proceso. Un ciclo que se renueva cada día, cada oración, cada entrega. Orar, confiar y descansar es el camino para experimentar la paz que el mundo no puede ofrecer. Y es también el camino que te conduce directamente al centro de la voluntad de Dios. Cuando te muevas en este ciclo, percibirás que aunque el escenario aún no haya cambiado por fuera, algo profundo ya está cambiando dentro de ti. Porque la fe viva no comienza por fuera, comienza en el íntimo. Y cuando este ciclo se afianza en tu corazón, descansas incluso en medio de la guerra, sonríes incluso en medio del dolor y sigues confiado, porque sabes que aquel que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Número 14. Él cuida de ti, incluso cuando todo parece en silencio. Hay momentos en la caminata con Dios en los que el silencio se vuelve ensordecedor. Oramos y no escuchamos respuesta. Buscamos y parece que nada sucede. Hacemos todo lo que sabemos y aún así el cielo parece cerrado. Es en ese momento que muchas personas se preguntan: ¿acaso Dios me ha abandonado? ¿Acaso ha dejado de cuidar de mí? ¿Estoy solo en esta batalla? Y la respuesta del corazón de Dios hoy es clara y llena de ternura. Hijo, hija, yo sigo cuidando de ti. El cuidado de Dios no siempre es ruidoso, no se expresa siempre con milagros visibles o señales espectaculares. A veces, Él cuida en el silencio, cuida en las entrelíneas de nuestro día a día, cuida mientras dormimos, mientras lloramos, mientras pensamos que Él está distante.
El libro de Salmos, capítulo 121, versículo 4, dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el guardia de Israel. Él no aparta los ojos de ti ni por un segundo. El silencio de Dios no es desatención, es un proceso divino. En muchas ocasiones, Él elige actuar sin alarde para trabajar en áreas más profundas, más sensibles de nuestra alma. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7: Lo que yo hago tú no lo sabes ahora, pero tú lo sabrás después. Es decir, lo que hoy parece silencio, mañana será entendido como cuidado. Muchas veces, Dios te está protegiendo de algo que ni siquiera sabes que te está amenazando. El enemigo se aprovecha del silencio para lanzar mentiras. Susurra: Dios se olvidó de ti, estás solo, nada va a cambiar. Pero necesitamos recordar, el silencio de Dios nunca ha sido sinónimo de ausencia. Cuando Lázaro murió, Marta y María tal vez pensaron que Jesús estaba indiferente. Pero cuando llegó, lloró, se conmovió, y entonces resucitó a Lázaro, demostrando que incluso cuando parece demasiado tarde, Dios aún está actuando. Dios es especialista en trabajar tras bambalinas. Él siempre está haciendo más de lo que podemos ver. Mientras tú estás orando por respuestas, Él está alineando personas, moviendo piezas, abriendo puertas, cerrando otras, preparando el escenario perfecto. Libro de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde la antigüedad no se oyó, ni con oídos se percibió, ni con los ojos se vio a Dios fuera de ti, que trabaja para aquel que en Él espera. A veces, el cuidado de Dios se manifiesta en el simple hecho de que aún estás de pie. Sí, puedes estar cansado, llorando, sin fuerzas, pero estás de pie. Eso es cuidado. Hay personas que pasaron por las mismas luchas que tú, pero no lograron continuar. Lo que te sostiene no es tu fuerza, es la gracia de Él. El apóstol Pablo entendió esto cuando escuchó del mismo Señor: Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. El cuidado de Dios también se revela en las cosas que no sucedieron. ¿Te has detenido a pensar cuántas libertades has tenido sin siquiera darte cuenta? ¿Cuántas veces saliste de casa y regresaste a salvo? ¿Cuántas veces algo salió mal solo para librarte de algo peor? Estas coincidencias son providencias, y toda providencia es prueba del cuidado divino. Cuando todo parece en silencio, es el momento de ejercitar la fe más pura, la fe que no depende de sensaciones, sino de convicciones. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es confiar en que Dios está trabajando incluso cuando nada a nuestro alrededor parece cambiar. Es tener la certeza de que, incluso sin escuchar, Él aún habla. Incluso sin ver, Él aún guía. Es importante entender que Dios no mide su cuidado por las emociones humanas. No necesita hacer ruido para amarnos. Su amor es constante, firme, presente. El Salmo 23 es un retrato fiel de ese cuidado. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El valle puede estar oscuro, pero el pastor sigue presente, y su vara aún nos guía. Quizás estés en un tiempo donde todo está callado, los cielos parecen mudos, el corazón está cansado, el alma está pesada, pero escucha con atención. Dios no te ha abandonado, no ha desistido de ti. Aún está cuidando de los detalles, aún está escribiendo tu historia, aún está sosteniendo cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento de tu mente, cada latido de tu corazón. Él cuida hasta de los lirios del campo, cuánto más de ti, que eres hijo, hija amada. Y cuando el tiempo de silencio termine, porque termina, verás que Dios no solo cuidó, te hizo crecer en el proceso. Estarás más fuerte, más sensible a su voz, más maduro en la fe. Y todo esto fue resultado del cuidado silencioso, pero poderoso,
de un Dios que nunca te dejó solo. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, es la voz del mismo Dios diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No te asombres, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por último, recuerda, el silencio no es el fin de la historia, es solo el intervalo entre capítulos. Y en ese intervalo, el autor de tu vida está trabajando entre bastidores, cuidando de ti con esmero, con cariño, con perfección. Sigue orando, sigue confiando, sigue caminando, porque Él cuida de ti, incluso cuando todo parece en silencio. Número 15. Transformando desapego en adoración y dependencia total. En algún momento del camino con Dios, todos nos enfrentamos a una verdad inevitable. Para seguir adelante, necesitaremos desapegarnos. Desapegarnos de personas, lugares, posiciones, ideas, planes y hasta de nuestra voluntad. Y este proceso de desapego, muchas veces doloroso y desafiante, no es solo una pérdida, es una puerta a un tipo más profundo de adoración. Cuando elegimos soltar lo que nos ata, declaramos con nuestras actitudes: Dios, tú eres suficiente. Y es en esta entrega que encontramos la verdadera dependencia total. El desapego en el reino de Dios no significa negligencia, desinterés o frialdad. Por el contrario, significa que confiamos tanto en Dios que somos capaces de renunciar a lo que más amamos con la certeza de que Él sabe exactamente lo que está haciendo. Fue lo que ocurrió con Abraham cuando Dios le pidió a Isaac, el hijo de la promesa. Lo que parecía ilógico era en realidad una prueba de adoración. Génesis capítulo 22, versículo 2. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto. Abraham no solo obedeció, adoró en aquel monte. El desapego es un altar, es donde colocamos voluntariamente todo aquello que compite con el lugar de Dios en nuestro corazón. El desapego nos pregunta: ¿amas más la promesa o al Dios que prometió? ¿Estás aferrado al plan o al Padre? La verdadera adoración no se limita a canciones o palabras bonitas. Se manifiesta cuando elegimos decir: si el Señor quiere quitar, puede quitar. Si quiere cambiar, puede cambiar. Si quiere llevar, puede llevar. Yo sigo te adorando. Transformar el desapego en adoración es dar un paso fuera del control humano y caminar en plena dependencia divina. Es reconocer que todo viene de Él, todo es por Él y todo regresa a Él. El apóstol Pablo expresa esta profunda conciencia en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria eternamente. Amén. Él, quien vive en esta realidad, no sufre tanto para desapegarse, porque ya ha entendido que nada es realmente nuestro, todo es de Él. El desapego también revela lo que realmente gobierna nuestro corazón. Jesús fue directo al decir: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21. Y a veces, nuestro corazón está atado a cosas buenas, un sueño, un ministerio, una relación, un proyecto. Pero incluso lo que es bueno puede convertirse en un obstáculo si nos impide obedecer con libertad. Por eso, Dios nos invita a vivir con manos abiertas, recibir con gratitud y entregar con fe. La verdadera dependencia nace cuando nos damos cuenta de que no tenemos control sobre nada y ni siquiera necesitamos tenerlo. El desapego nos lleva a ese lugar de confianza total. Así como el pueblo de Israel en el desierto, que no tenía cómo almacenar el maná para el día siguiente, necesitaban depender de Dios diariamente. Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Entonces dijo el Señor a Moisés: He aquí que os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción para cada día. Dios quiere enseñarnos a confiar un día a la vez, una decisión a la vez, un paso a la vez.
Adorar en medio del desapego también es un acto de guerra espiritual. Es declarar que nada ni nadie ocupará el lugar que es exclusivo de Dios. Es decir, Señor, mi vida no está en los bienes, en los logros, en las personas, en las metas, está en ti. Job es el ejemplo supremo de esto. Después de perderlo todo, se lanzó al suelo y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Eso es desapego transformado en adoración. Pero es importante reconocer, el proceso no es fácil. El alma grita, el corazón se resiste, las emociones se rebelan. Y está bien. Dios no exige de nosotros una fuerza sobrehumana, sino un corazón rendido. Él conoce cada lágrima que cae cuando soltamos lo que tanto amamos. Él entiende cuando decimos: Padre, duele, pero elijo confiar. El salmista declaró en el Salmo 51, versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Hay una paz poderosa que viene después del desapego. Cuando logramos entregar todo, una ligereza invade el alma. Descubrimos que no necesitamos controlar el mañana, porque ya sabemos quién está en él. Esa dependencia total genera descanso, y ese descanso se transforma en adoración continua, no basada en circunstancias, sino en convicciones. El profeta Habacuc comprendió esto cuando declaró: aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vid, sin embargo, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Vivir en esta dimensión es una liberación. El desapego nos libera de la ansiedad, del miedo, de la necesidad de control, y nos posiciona donde realmente pertenecemos, totalmente dependientes de nuestro Padre Celestial. Cuando todo está en sus manos, todo está seguro. Y cuando adoramos en este lugar de entrega, tocamos el corazón de Dios de una manera única, porque Él no busca sacrificios externos, sino corazones dispuestos. Por último, entiende, todo lo que entregas en las manos de Dios no está perdido, está sembrado, y todo lo que se siembra en obediencia y adoración dará fruto a su debido tiempo. A veces, Dios pide algo ahora para liberar algo mucho mayor después. Y cuando eso suceda, te darás cuenta de que el desapego fue solo el comienzo de una nueva estación de intimidad, propósito y renovación. Transforma hoy tu desapego en adoración. Dile a Dios: todo es tuyo, Señor. Confío, entrego, dependo de ti. Y prepárate, porque el cielo responde con gracia a aquellos que se rinden de verdad, y en este lugar de entrega encontrarás no solo descanso, sino la plenitud de la vida con Dios. Si has llegado al final de este mensaje, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y la cercanía con Dios. El hecho de haber llegado hasta aquí demuestra tu determinación en aprender, crecer y aplicar estas enseñanzas en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu conexión con el Señor. Recuerda, acercarse a Dios es un camino continuo, lleno de descubrimientos, recompensas eternas y gratificantes. Estos mensajes ayudan a personas de todas las edades a acercarse a Dios, despertando verdades olvidadas y profundizando la comprensión de la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios en la sección de comentarios para que sepamos que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.